quema la parca, pasa y me saluda, le brindo mi ayuda. ¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenidos a las intrigas de Gerberín, el canal donde el chisme no se calla y las verdades incómodas se cuentan sin miedo. Hoy les traigo una historia que huele a pólvora, corridos bravos y secretos de alcoba, porque vamos a destripar la vida, la carrera y las broncas de los cuates de Sinaloa, esos gallos que pasaron de rascar guitarras en la vainilla a poner a temblar a los jefes más pesados de la sierra. Dicen que estos carnales no le cantan a cualquier hijo de vecino, que sus rolas han levantado ampollas en la frontera y que hasta en Hollywood les hicieron reverencia. Pero, ¿qué hay detrás de la fama? ¿Quién los quiso silenciar? ¿A quién le dedicaron sus letras más bravas? Aquí se los vamos a contar todo. Sus inicios humildes, las migraciones clandestinas, el corrido que se coló hasta en Breaking Bad, los atentados, las censuras y hasta la rola que quisieron cantarle al mismísimo mandamás de Sinaloa. Así que no se despeguen, porque esto se va a poner más caliente que una parrillada sinaloense. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con todos tus compadres y comadres que disfrutan del corrido y del chisme sabrosón, porque aquí nadie se salva. Arránquense con el corrido y con el chisme, que esto apenas comienza. Hay quienes dicen que las historias más jugosas nacen entre polvo y sudor, y la de los cuates de Sinaloa no es la excepción. Se rumora que Gabriel Gaby Berreyesa y su primo Martiniano Nano Berreyesa llegaron al mundo con guitarra en mano y el alma cargada de corridos bravos, aunque la verdad es que nacieron en La Vainilla, un ranchito perdido en el municipio de Sinaloa de Leyva. Somos de un rancho muy humilde, como te hemos platicado algunas veces, donde se sufre por todo. Ahí pues los papás de nosotros a cortar madera, a sembrar maíz. Desde chamacos, estos morritos aprendieron a sortear la vida con maña y machete, crecieron entre parcelas y rancherías donde las leyendas de mañosos y de santos se cruzaban en cada esquina. Algunos vecinos decían que desde morritos ya afinaban las guitarras en las fiestas del pueblo, pero otros cuentan que fue la migración la que les afinó el oído. Y es que, cuando apenas despuntaba el bigotillo, agarraron camino al norte, con la esperanza de que el sueño americano les llenara la bolsa para más que frijoles. Dicen que cruzaron la línea en pleno desierto de Arizona, sin papeles y con la guitarra terciada en la espalda, como solía presumir Gaby entre risas. Según platicaron en esa entrevista, después de cruzar la frontera en la cajuela de un carro, llegaron a Phoenix con la pura ropa que traían puesta, sin dinero, sin conocidos y con más miedo que sueños. Entonces nosotros nos sentimos muy desesperados cuando ya teníamos la edad de 12, 13 años. Y pues un amigo nos invita a los Estados Unidos y así empezó todo esto, los cuates de Sinaloa. Sí, siempre con... Fue ahí donde la suerte, o el destino, les hizo un paro, cuando el dueño de los departamentos les prestó aquellas guitarras que colgaban de adorno. Se dice que sentados en los escalones de la banqueta, se aventaron sus primeras rolas y, como por arte de magia, un compa que andaba por ahí se quedó escuchándolos, pidiéndoles que repitieran la misma canción una y otra vez. Lo que empezó como una tocada improvisada terminó en una propina que les alcanzó para comprarse un taxi y algo de ropita para no pasar tanto frío. Fue su primer golpe de suerte en tierras gabachas. Pero no todo fue aplauso y billete. Cuentan que antes de lograr grabar su primer disco, los cuates se tuvieron que fletar días sin comer, durmiendo en la banqueta y compartiendo la chamarra para no morir de frío. Traíamos guaraches de estos. De estos, así veníamos, así como ahorita. A dormir en las banquetas, a dormir en el suelo, en el piso, abrazados uno con el otro. Sin cobija ni nada. Sin cobija ni nada. Como te digo, no conocíamos a nadie, no teníamos que comer. Fue tal el hambre, que cuando por fin lograron pedir comida fiada, Gabriel no aguantó y se aventó a pedir 5 burritos, pensando que eran como los de su mamá, tortilla con frijolitos. Pero tremenda sorpresa se llevó cuando le trajeron unos burritos del tamaño de un micro, y ni la mitad pudo tragarse. Según él, todavía le pesa la anécdota porque aquel compa que se las había puesto fácil empezó a cambiarles la cara y les mostró su verdadera calaña. Y es que en el camino, los cuates aprendieron a desconfiar hasta de su sombra. Relataron que, en aquellos primeros días, un tipo que supuestamente les iba a ayudar a grabar su primer disco terminó por amedrentarlos a base de cables y paletas de instrumentos. Nos hacía garroteada a las 12 de la noche para que siguiéramos afinando, dijeron entre risas y corajes. Ajá. Ahí nosotros fuimos, nos prestó la guitarra del señor y fuimos a audicionar pues ahí con él y que nos vamos ganando el primer lugar. No, pues sí, me imagino. Pero como buenos sinaloenses, de esa mala experiencia salió un aprendizaje, que en el negocio de la música no todo es glamour, sino que hay que tener el pellejo duro.
Y mi gente. Lo que pocos saben es que el verdadero salvador de aquellos días fue un músico veterano que llegó de la nada y se convirtió en su ángel de la guarda. Se trata del Tigrillo Palma, quien, según dicen, les dio la mano justo cuando ya no sabían a dónde ir. Él llegó con experiencia, con colmillo, y puso orden entre el desastre que les rodeaba. Ese vato nos salvó la vida, cuentan, porque además de defenderlos, les ayudó a organizarse como grupo, a afinar la voz y hasta a buscarles tocadas. Y así, entre burritos gigantes, noches en la banqueta y golpes de cables, los cuates de Sinaloa empezaron a labrarse un nombre en la música regional mexicana. Una historia que, dicen, no muchos se atreven a contar completa, porque no todos tienen el valor de confesar que antes de llenar palenques, durmieron abrazados en la banqueta. Y como muchas veces ocurre con toda la raza, en Phoenix, Arizona, su vida dio un vuelco. Entre trabajos mal pagados y noches de soledad, los primos hallaron consuelo en la música. Se dice que en un club nocturno medio clandestino, allá por 1995, un concurso de aficionados les cambió la suerte. De 14 años, pues bien entrados con la guitarrita, ¿no? Y no, hombre, la gente se volvió loca, bendito sea Dios, y pues nos ganamos el primer lugar, un vale para la comida y todo lo otro, y empezamos un poquito a agarrar un poquito más la onda y empezamos ya a encaminarse. Sí, a caminar. Ganaron $120 y con eso, y el hambre de triunfar, grabaron un demo casero que, según los chismosos, circuló de mano en mano entre la raza sinaloense que extrañaba el rancho y la vida brava. Un demo que hablaba de negocios turbios, de amores truncos y de tiros perdidos, temas que desde entonces definieron el ADN musical de los cuates de Sinaloa. Algunos parroquianos aseguran que en esas primeras rolas ya se olía la pólvora de lo que luego sería su sello, corridos con filo y guitarra rasposa que hacían temblar hasta al más bragado. Para el 2006, el destino les sonrió con la mano de Sony BMG, que los fichó y los llevó a grabar su primer disco formal, Puro Sierreño Bravo. Con ese álbum, los cuates se treparon al número 13 de Billboard y se ganaron el apodo de los Gallos de la Sierra. Que tengo apartado, tiene buenos aguajes cerquita, que no nos quiten la carga y así poderla vender. Sus corridos, dicen, se colaban por las radios de Phoenix y Los Ángeles hasta llegar a las plazas de Sinaloa donde los jefes de la sierra y los de la ciudad no podían ignorar su nombre. Y mi gente, según se cuenta, que desde ahí el sueño americano se convirtió en el sueño sinaloense, corridos con sabor a frontera, guitarra que contaba historias de bravura y un dueto que empezaba a escribir su propia leyenda, entre tiros, rancheras y polvaderas. Y mi raza, como ustedes siempre dicen, el éxito es un arma de doble filo, y para los cuates de Sinaloa, esa hoja afilada empezó a brillar justo cuando firmaron con Sony. Fue en 2006 cuando la disquera apostó por ellos con Puro Sierreño Bravo, un disco que, según los que saben, les abrió las puertas grandes del corrido sierreño en Estados Unidos y México. La primera persona que nos salvó, repetimos otra vez, el Tigrillo Palma. O sea, después de meses de llegar. El Tigrillo Palma, porque él se incorporó al grupo, pero en esos días, en esa semana, agarramos camino nosotros para acá, para Estados Unidos, pues. Entonces llegó el Tigrillo y da cuenta que el Tigrillo nos salvó la vida. La rola Los Gallos Más Caros pronto se volvió un himno para la raza que soñaba con la vida brava. Algunos dicen que ese disco les trajo no solo fama, sino también enemigos. Según se cuenta en las cantinas de Sinaloa, varios grupos rivales comenzaron a reclamarles que sus letras eran pura apología del crimen. Y mientras unos criticaban, otros aplaudían su valentía para cantar lo que otros callaban. En 2007 lanzaron Los Gallos Más Caros, y con eso, el gallinero se alborotó. Fue ahí cuando la gente empezó a ponerles atención no solo por sus guitarras filosas, sino también por su forma de narrar la vida en la sierra, la violencia, el negocio oscuro, la traición y la gloria. Según algunos locutores de radio, su música empezó a sonar en las estaciones de frontera y poco a poco se metió en el gusto de la comunidad migrante. No te entristezcas, mírame y bésame. Y para 2008 se despacharon con la cuchara grande, Puros Éxitos Chacas llegó al número 11 de Billboard. Y mi santito preferido al número 9. Las rolas eran puro corrido y sierreño bravo, con letras que hablaban de santos que protegían a los valientes y de caminos polvorientos donde solo los más bravos sobreviven. Algunos aseguran que detrás de esas letras había historias verdaderas que de tanto rumor y leyenda se hicieron parte de la cultura popular. Dicen que Nano se inspiró en un compa que se peló para la sierra después de una bronca con la ley, chismeó un taxista de Guasave a la prensa local. No es invento, eso es neta, pasó de a de veras.
Los cuates empezaron a presentarse en ferias, en palenques y hasta festivales en Los Ángeles. Ni sabían lo que les estaba pasando cuando fueron a lo de Breaking Bad o cuando estuvieron en Conan O'Brien. No tenían idea. No teníamos idea. La verdad que no. Es algo, pues otro rollo, pues toda la gente. Y aunque el público aplaudía sus corridos, la prensa ya les empezaba a poner el ojo encima. Que si eran apologistas, que si incitaban a la violencia, que si sus letras eran la banda sonora de los meros pesados de la sierra. Entre tanto dime y diretes, ellos respondían con más corridos, como queriendo decir nosotros nomás cantamos lo que pasa, si no te gusta pues cámbiale. Y así, con el machete afilado y la guitarra bien afinada, los cuates de Sinaloa siguieron su camino. Pero lo que no sabían era que su fama estaba a punto de traspasar fronteras y pantallas, y que un corrido los llevaría directo a la boca del lobo. Y raza ya saben lo que dicen, que en el negocio del corrido no hay nada escrito, pero los cuates de Sinaloa le dieron la vuelta al juego cuando su música llegó a oídos de Hollywood. Sí, compás, de Hollywood. Tener de a dos para no andar batallando. Fue en 2009 cuando la serie gringa Breaking Bad decidió abrir su tercera temporada con un corrido que olía a polvo y peligro, negro y azul, The Ballad of Heisenberg. Los cuates habían compuesto ese tema casi como un juego, dicen algunos. Una rola con sabor a frontera que narraba las andanzas de un tal Heisenberg, un capo imaginario que le hacía la vida imposible a los rivales. Lo que no se imaginaron es que esa rola se convertiría en un fenómeno mundial, catapultándolos al estrellato, y de paso, metiéndolos en un problemón con los jefes de la sierra. Se cuenta que en las cantinas de Sinaloa y Sonora, el corrido se escuchaba a todo volumen, y algunos hasta lo adoptaron como himno. No sabían ni qué decía, pero con el puro tonito ya se sentían más gallos, comentó un vecino de La Vainilla en una entrevista clandestina. Pero no faltó quien dijera que esa rola era un descaro, una burla al verdadero negocio, y que a más de un capo le tronaron las venas del cuello al escucharla. Es los cuates de Sinaloa. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. Mientras tanto, en Estados Unidos, los fans de Breaking Bad se enamoraron de la música mexicana, poniendo a bailar hasta a los gringos según cuentan. Aunque pocos sabían que esa canción no era un invento de la serie, sino un corrido auténtico, con ese filo que solo los cuates saben darle. Fue tanto el escándalo que algunos medios de Arizona y California comenzaron a investigar a la agrupación, queriendo descubrir si detrás de esas letras había nexos reales con el crimen organizado. Gabriel y Nano, fieles a su estilo, no se dejaron intimidar. En entrevistas, decían que ellos solo cantaban lo que veían en el rancho, que si a alguien le picaba la conciencia, pues que revisara sus propios pecados. Nosotros no inventamos las historias, nomás las cantamos, dijo Gaby en un programa de radio local, mientras le subía el volumen a su guitarra. La reina del sur, traficante muy famosa. Esa canción les abrió las puertas a un público que ni ellos mismos imaginaban, gringos, latinos, cibernautas y hasta políticos empezaron a hablar de los cuates. Se rumoró que recibieron invitaciones para conciertos privados en fiestas de alto nivel, aunque ellos, con la sonrisa de siempre, decían que a todos les cobraban igual. Sonaban temas como Del cielo cayó una rosa, Suena la banda, Me haces falta, El chango descalabrado, el corrido de El compa Deme, acompañaban a Negro y Azul de Breaking Bad. Y como les decía mi gente, la fama tiene precio, y a los cuates de Sinaloa les tocó pagarlo con sangre y sustos. Después de que su corrido Negro y Azul los catapultara al estrellato mundial, también les abrió la puerta a enemigos que no perdonan ni una rola. Con Kay del Castillo, nuestra amiga Kay del Castillo, presumimos porque es amiga de nosotros, Kay del Castillo. Tenemos una estrella en la Plaza Galerías de allá de la Ciudad de México. Ahí cuando gusta darse la vuelta por allá la estrella de los cuatro. Fue en 2011 cuando la tragedia les tocó de cerca. Su manager, Juan José Segura, fue emboscado en Guasave y recibió una ráfaga que lo dejó al borde de perder la vida. Según las malas lenguas, el atentado fue un mensaje claro: bájenle de tampiates o les va a tocar a ustedes. Desde ese día, Gabriel y Nano entendieron que la música no solo les daba billetes, sino también riesgos. Se dice que empezaron a moverse con escolta privada y a cuidar cada paso que daban. Algunos chismosos y malillas aseguran que hasta dejaron de presentarse en algunas ferias de Sinaloa y Sonora por miedo a las represalias. Se pusieron nerviosos y ya no querían cantar ni las mañanitas, dijo un empresario de palenques que prefirió el anonimato. Pero la censura no tardó en llegar. Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita.
En varios municipios de Sinaloa y Sonora, sus rolas fueron vetadas de las estaciones de radio, acusadas de enaltecer a los jefes de la maña. Los cuates respondieron a la vieja usanza, con más corridos y más guitarras. Según Nano, mientras más los prohíban, más los van a pedir, frase que se volvió su bandera de batalla en las entrevistas. Los medios se les fueron encima, que si eran apologistas de la maña, que si usaban sus canciones para lavar dinero, que si sus conciertos eran la pista de aterrizaje de los jefes del crimen. Ellos, con el filo de la guitarra, negaban todo y se defendían diciendo que solo cantaban lo que pasaba en el rancho. Nosotros no inventamos, nomás cantamos, repetían una y otra vez, mientras sus discos seguían vendiéndose como pan caliente. Y mientras la polémica crecía, los cuates no dejaban de cosechar éxitos. Entre 2010 y 2013 lanzaron discos como Puro Cartel y Tocando with the Mafia, títulos que según algunos sonaban a provocación. Pero a ellos les importaba poco, mientras más se hablaba de ellos, más llenaban palenques y ferias. Fue una época de miedo y de gloria, de balas y de billetes. Algunos fans decían que esos compadres tenían ángel, otros juraban que tenían pacto con el diablo. Pero lo cierto es que, a pesar de todo, los cuates de Sinaloa siguieron rasgando las guitarras y contando las historias de la sierra, aunque les costara el alma. Pero mi gente, dicen que no hay miedo que dure 100 años, y los cuates de Sinaloa lo demostraron con creces. Vamos para 24, 25 años. Empezamos a grabar profesionalmente en el 98, pero en el 97 ya estábamos tocando en todos lados. Entonces desde el 96 andamos dando guerra. Después de los atentados y los vetos, parecía que su carrera se tambaleaba, pero estos gallos son de los que se crecen con la tormenta. Fue en 2017 cuando se aventaron el trompo a la uña y le pidieron formalmente a las autoridades estadounidenses permiso para cantarle un corrido al mismísimo Joaco el de Sinaloa en la cárcel de Nueva York. Imagínense ustedes tremenda serenata. Según se filtró a la prensa, Gabriel y Nano querían grabar una rola especial para el capo, como homenaje a su vida y a sus hazañas, según sus palabras, pero la petición desató un polvorín en los medios. ¿Están romantizando a un criminal?, preguntaban los periodistas. Los cuates, con la guitarra colgada y el pecho henchido, respondieron con la misma cantaleta de siempre: nosotros cantamos lo que pasa, no lo que inventamos. Sí, parecía cantaleta, pero así se defendían estos vatos. Los Beltranes, Héctor, Carlos y Alfredo. Pero los cuates de Sinaloa sorprendieron a su público al revelar las verdaderas razones detrás de la cancelación de la serenata que habían prometido. Según comentan, no lograron conseguir el permiso oficial para visitarlo y cantarle sus mejores rolas. Aunque, según dicen, le desean lo mejor y que pronto arregle sus asuntos. Algunos fanáticos especulan que la polémica se armó para calentar el ambiente y llamar la atención de los medios. Y mientras la polémica ardía, sus guitarras no se callaron. En 2016 regresaron a los estudios con un álbum que mezclaba corridos y baladas campiranas, como queriendo decir que su música también podía hablar del amor y del dolor. Al cliente lo que pida, ¿no? A nuestro público siempre estamos ahí presentes con las nuevas modas de las letras, tonaditas, el baile, el festejo en el escenario, como siempre nosotros entregándonos al 100%. Algunos fans aplaudieron el experimento, pero otros decían que esos compás ya no eran los mismos de antes. Ya no tienen el filo de los corridos bravos, murmuraban en las redes. Pero a los cuates les valió gorro, se aferraron a su estilo y siguieron adelante. En 2025, para celebrar sus 28 años de carrera, lanzaron un disco titulado 28 años de trayectoria, con 12 rolas inéditas que, según dicen, mezclan el sabor de la sierra con mariachi y banda sinaloense. Fue su forma de decir que, aunque el mundo cambie, ellos seguirán cantando a su modo, con guitarras, tololoche y lo que se les antoje. La gira de aniversario incluyó palenques, bailes de feria y hasta festivales en Estados Unidos, demostrando que el corrido, el mariachi y la banda pueden convivir en el mismo escenario. Algunos críticos decían que se estaban vendiendo al mercado gringo, pero los cuates respondían con un guiño de ojo y una sonrisa de lado. A nosotros nos gusta lo que suene perrón, dijo Gaby en una entrevista para un canal de YouTube. Abriendo una botella y llorando con él. Según rumores se dice que están preparando un documental sobre su vida migrante y una colaboración con los jóvenes del Corridos Tumbados, esos mismos que ahora dominan las listas de Spotify. Al parecer, estos gallos saben bien que para seguir vivos en la música hay que estar dispuestos a cambiar de plumas, aunque eso signifique cantar con banda, mariachi o hasta reggaetón.
Después de casi 30 años de corridos, guitarras y escándalos, los Cuates de Sinaloa siguen demostrando que la fama, aunque se manche de escándalo y censura, no se borra tan fácil. Hoy, en 2025, estos compás mantienen vivo el fuego de la sierra desde las plataformas digitales, donde suman más de 750,000 oyentes mensuales en Spotify y se codean con los jóvenes del corrido tumbado, aunque algunos digan que ya se les pasó la época de oro. Sus viejos corridos siguen sonando con fuerza, desde Negro y Azul hasta La Reina del Sur, esas rolas que se colaron en la cultura pop y que hasta los gringos corean, aunque no entiendan ni la mitad de las letras. Antes nosotros no probamos un traguito en el escenario. De repente, pues, hicimos eso. Y yo digo que somos los primeros que lo hicimos porque así es. Y ahorita lo vemos con Grupo Firme, lo vemos con otros compañeros y así. Y nosotros nos quedamos nosotros. Mientras tanto, sus nuevos temas mezclan el sabor sierreño con el mariachi y la banda sinaloense, demostrando que estos gallos no le temen al cambio ni a las críticas. Se rumora que, con la gira de 28 años de trayectoria, los Cuates se han reconciliado con viejos fans y conquistado a nuevas generaciones que nunca los vieron en un palenque ni escucharon un disco en físico. Los morros de ahora nos escuchan en el celular, pero cantan igual que antes, dijo Nano en un podcast que circuló por TikTok hace unas semanas. Y no es para menos, estos carnales saben que en el mundo del corrido, el que no se adapta se lo lleva la corriente. Por eso, ya tienen en la mira un documental sobre su vida migrante, desde las rancherías de Sinaloa hasta los escenarios de Hollywood. Soy parrandero y me gusta enamorar. Ya no son pajas de a kilo, las convertí en toneladas. Dicen que ahí contarán la neta de sus broncas con la ley, los atentados, las censuras y las noches de triunfo en Phoenix. Pero no todo es historia vieja, los Cuates también planean grabar un disco con jóvenes exponentes del género tumbado, esos que mezclan corridos con trap y reggaetón. Algunos fans se agarraron la cabeza con la noticia, pero otros aplaudieron la jugada, así son estos compás, siempre buscando la polémica, comentó un seguidor en Facebook. Y es que, en el fondo, los Cuates de Sinaloa son eso, polémica, leyenda y música que corta como machete. A pesar de las críticas, los vetos y las balas, siguen escribiendo la historia del corrido con la misma guitarra filosa con la que empezaron. Y mientras la gente siga pidiendo sus rolas, estos gallos seguirán cantando aunque les echen la ley encima. Y así termina esta historia llena de corridos, balas y guitarras afiladas. Porque los Cuates de Sinaloa son de esos gallos que no le temen ni a la censura ni a las polémicas. Desde los campos de la vainilla hasta las luces de Hollywood, estos carnales le han puesto sabor a la música con sus letras bravas y su estilo inconfundible. Se rumora que todavía tienen mucha cuerda para rato, que se vienen nuevas rolas, documentales y colaboraciones que nos van a poner a cantar y a chismear, como nunca. Así que no se despeguen de las intrigas de Gerberín, porque aquí les vamos a seguir contando lo que otros no se atreven a decir. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video con toda la banda que disfruta de los corridos y de las historias que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima.